Pedro Barrera corre por su vida. 3 hombres vestidos de civil, con pistolas en mano, están dispuestos a hacer lo que sea para no dejarlo escapar. Horas antes, Pedro Barrera se encontraba en manos del ejército de Guatemala, esperando posiblemente su ejecución. Pero ahora, después de un descuido de su cuidador, Pedro Barrera corre hacia Belice, el único lugar donde podría encontrar su salvación. Sus piernas empiezan a flaquear, pero sabe que si baja la marcha, la muerte lo esperará sin prisas. Increíblemente, Pedro Barrera logra llegar a la frontera beliceña y la cruza. Por desgracia, sus captores hacen lo mismo y solo unos metros después de haber ingresado en territorio beliceño, suena el primer disparo que le destroza la pierna. Pero Pedro Barrera se levanta y ahora cojeando sigue tratando de escapar. El segundo disparo en la cabeza lo deja fulminado en el pueblo fronterizo de Arenal. Pero ¿quién es Pedro Barrera y por qué es tan importante para la milicia guatemalteca que no dudan en violar la soberanía beliceña para asesinarlo? Para responder esa pregunta, es importante que entendamos la compleja situación geopolítica por la que atravesaban Inglaterra, Belice y Guatemala, y cómo la lucha ideológica se había apoderado de la razón de estas naciones. Desde su independencia en 1821, Guatemala ha estado inmersa en un conflicto territorial con los beliceños, disputa centrada en promesas que jamás fueron cumplidas por los ingleses, quienes administraron el territorio hasta septiembre del 1981. Pero, ¿qué exactamente claman los guatemaltecos? Las exigencias de Guatemala se centran en el hecho que debido a múltiples razones históricas, 11.030 kilómetros cuadrados del territorio beliceño, o casi el 50% del territorio del país, le pertenece, ya que dicho territorio le fue usurpado por Inglaterra. Pero a mediados de los años 70, este conflicto se agravó, ya que en enero del 75, cuando Belice anunció su intención de independizarse de la corona británica, Guatemala rehusó aceptar dicha declaración. Ahora, la crisis diplomática surgió 2 años después, en julio del 77, cuando el presidente de Guatemala, Kiel Laugerud, amenazó con recuperar el territorio por la fuerza. Y los británicos, claro, se tomaron esta amenaza muy en serio. Y así, en respuesta a las amenazas de Guatemala, el 9 de julio del 77, el ejército británico envió por aire, mar y tierra a miles de soldados para reforzar los 266 kilómetros de frontera que separan Guatemala y Belice, mientras los rumores de una confrontación bélica entre ambas naciones se magnificaban. Pero a pesar de que la confrontación militar nunca llegó a concretarse, las tensiones permanecieron. Y finalmente, en 1981, Belice declaró su independencia de Gran Bretaña. En aquel momento, Guatemala decidió no reconocer la independencia beliceña y procedió a romper relaciones con ambas naciones, Belice e Inglaterra. Pero en 1982, un evento trágico sacudió a Latinoamérica. Inglaterra, en una demostración absurda de fuerza, decidió enviar a 25.000 soldados británicos para prevenir que Argentina se apoderara de las Malvinas. Y como consecuencia, cerca de 650 soldados argentinos y 250 soldados británicos perecieron en el conflicto. Esto le envió un mensaje muy claro a Guatemala, sobre todo de lo que Inglaterra estaba dispuesta a hacer para defender los territorios que consideraba como suyos en las Américas. Y con ese contexto en mente, regresemos al Guatemala de 1983.
El país se encuentra bajo la presidencia de Efraín Ríos Montt, quien ha montado una brutal ofensiva a la guerrilla, cometiendo múltiples masacres contra civiles en el proceso, mientras la lucha entre guerrilleros y militares baña al país en sangre. Con respecto a Belice, Ríos Montt se mantiene rígido con la decisión de no entablar relaciones y enuncia que solo negociaría lo de las tierras usurpadas con Inglaterra. Pero recuerden que empezamos esta historia hablando de un tal Pedro Barrera, quien es asesinado por 3 hombres vestidos de civil en un pueblo fronterizo, y ya es hora de que regresemos a él. 2 meses antes de su muerte, en abril del 83, Pedro Barrera había llegado escoltado por un miembro de la milicia guatemalteca a un pueblo fronterizo llamado Benqueviejo del Carmen, donde fue puesto en manos de la milicia británica. Y créanlo o no, la razón por la que Pedro Barrera llega a manos de la milicia británica se centra en el hecho de que este confesado guerrillero le había prometido al ejército de Guatemala que los ayudaría a ubicar células guerrilleras en Belice, incluyendo un supuesto campamento que albergaba a 100 hombres y que tenía 6 meses operando, y desde donde supuestamente se planificaban ataques al ejército de Guatemala. Esta era sin duda una operación guerrillera bastante grande para pasar desapercibida en un área controlada por tropas británicas, pero el alto comisionado del Reino Unido en Belice, Francis True, dijo que la inteligencia de Pedro se consideraba firme. Tan firme de hecho que en las primeras horas de la mañana del martes 7 de abril, un helicóptero del ejército británico se apresuró a realizar un reconocimiento aéreo de la jungla al sur de Benqueviejo. Pero después de varias horas sobrevolando el territorio, Pedro no pudo ubicar el campamento. Después del fracaso del primer intento, el ejército británico quería enviar a Pedro con una patrulla terrestre a darle seguimiento a la misión, pero los políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores empezaron a temer que aquello ya era demasiado. El alto comisionado le pidió a las tropas que esperaran, ya que el permiso debía llegar directo de la dama de hierro, Margaret Thatcher, primer ministro británica, pero el telegrama no funcionó y los mensajes cruciales llegaron en el orden incorrecto. Las tropas británicas interpretaron una autorización inicial para un reconocimiento limitado como una luz verde para volar hacia la jungla y marchar con Pedro en busca del campamento. Y así lo hicieron durante 18 largas horas. Y nuevamente, Pedro no pudo encontrar absolutamente nada. Y las tropas llegaron a la conclusión de que su guía los estaba haciendo perder el tiempo. A estas alturas, el sistema de comunicación se estaba poniendo al día con los telegramas perdidos y la patrulla regresó a la base. Pero la misión y su fracaso habían causado estragos en las esferas más altas del gobierno británico. Recuerden que para esta época Belice ya era independiente y muchos altos oficiales consideraron que tener a una patrulla terrestre buscando erradicar a guerrilleros rebeldes excedía el mandato del apoyo militar británico en el país, que en teoría estaba allí solo para defender a Belice contra un ataque externo y para nada más. Estas discusiones se prolongaron por casi una semana y el viernes por la mañana el comisionado británico ordenó devolver a Pedro Barrera a Guatemala. Pero volvamos a darle pausa a la historia de Pedro y regresemos ahora al conflicto armado de Guatemala y lo que eso significaba para Belice. Para el 1983, Guatemala tenía más de 20 años sumergida en un conflicto ideológico que se libraba en el marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista estadounidense y el bloque comunista de la Unión Soviética.
Y entre el año 82 y 83, en los 17 meses que Efraín Ríos Montt presidió Guatemala, se estima que se produjeron en el país un promedio de 10 masacres mensuales, incluyendo la más grande de todas, la infame 2Rs, donde más de 200 personas, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinadas sin piedad. Ahora, recordemos que para junio del 83, Belice tenía menos de 2 años siendo independiente. Y aunque es evidente su cercanía con Guatemala, existía otro país muy cercano a sus fronteras que influenciaba políticamente a sus habitantes. Y ese país, mis queridos, se llama Cuba. Para muchos beliceños de la época, Cuba era percibido como un ejemplo a seguir, sobre todo por su atención médica gratuita y su apoyo a los movimientos anticoloniales. Esto, claro, preocupó muchísimo a Inglaterra y a los Estados Unidos, ya que aquella influencia empezó a sentirse en las calles de Belice. Por esta razón, los británicos y los guatemaltecos, a pesar de ser enemigos públicos por las tierras usurpadas de Belice, se convirtieron en aliados privados cuando identificaron a su enemigo en común, el comunismo como ideología, y a sus combatientes, unidos en aquel momento bajo la insignia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. De esta forma nace la Operación Pulpo, una misión conjunta entre la milicia guatemalteca y la británica, creada para batallar a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que supuestamente tenían células infiltradas en Belice. Y por pura coincidencia, el mismo día en que Pedro Barrera fue puesto en manos de la milicia británica, un hombre fue capturado cruzando la frontera entre México y Belice. A diferencia de Pedro Barrera, este hombre llamado David Magaña sí manejaba inteligencia de las células guerrilleras en Belice e incluso andaba con documentos donde detallaba la estructura de estas células que supuestamente enviaría a Cuba. Y claro, mi gente, ser atrapado con un documento de ese tipo en esos años equivalía a una sentencia de muerte. Con esto en mano, los mexicanos interrogaron a Magaña por más de un mes y después de forzarlo a confesar, lo entregaron a la milicia británica en Belice, donde traicionó a sus camaradas, poniendo en manos británicas una cantidad de inteligencia tan extensa que los miembros de la Operación Pulpo pasaron 3 meses viajando alrededor de Belice, arrestando a los simpatizantes de la FARC. Está de más decir que la mayoría de los arrestados eran refugiados de Guatemala que se habían asentado en Belice bajo programas de las Naciones Unidas. Para todos los involucrados, la Operación Pulpo terminó teniendo tanto éxito que, a pesar de que no existían relaciones diplomáticas entre Inglaterra y Guatemala, en diciembre del 83, las tropas guatemaltecas y británicas organizaron un torneo amistoso de voleibol para celebrar sus triunfos. Y con eso claro, regresemos nuevamente a la historia de Pedro Barrera, a quien la milicia británica recién volvía a entregar a la milicia de Guatemala. El detalle que no les conté anteriormente fueron las condiciones bajo las cuales el ejército británico devolvió a Pedro Barrera a sus captores guatemaltecos. Después que ambas misiones fracasaran, Pedro Barrera le imploró entre lágrimas a los agentes británicos que no lo enviaran a su muerte al otro lado de la frontera. Entre sollozos, dijo que el ejército guatemalteco estaba cometiendo abusos atroces, que estaban quemando aldeas completas y asesinando a mujeres y niños. Y dicha declaración fue grabada por los militares británicos. Grabación que, a la hora de entregarlo, le fue reproducida a los militares de Guatemala. Y quizás ustedes se pregunten, ¿y por qué el ejército británico decidió entregar a Pedro Barrera al ejército de Guatemala y lo entregó de esa forma tan cruel? Archivos desclasificados de Gran Bretaña indican que la decisión de entregar a Pedro a las autoridades guatemaltecas se centraban en el hecho
que este llegó como un informante de su ejército. Si los británicos hubieran decidido darle asilo, el ejército de Guatemala los hubiera acusado de ser cómplices de la guerrilla. De esta forma, el derecho legal de Pedro de pedir asilo político fue sacrificado en el altar de la diplomacia. En fin, la prioridad no fue defender la fuente, sino cuidar la delicada relación que existía entre Inglaterra, Belice y Guatemala. 6 semanas después, Pedro Barrera había logrado escapar y corría desesperadamente hacia Belice. Pero la violencia que se tragó a la región lo alcanzaría para siempre. Su esposa, después de casi 40 años de haber quedado viuda, recientemente se enteró de por qué su esposo había sido asesinado. Un periodista de Londres, después de notar que los archivos confidenciales británicos habían sido recientemente desclasificados, viajó a Belice a desentrañar los detalles de la historia y pudo conocer a su familia. Es de notar que ni los militares británicos ni los guatemaltecos le brindaron respuestas a la familia de Pedro Barrera. Hoy sus 2 hijos, ya adultos, no tienen una sola foto de su padre. Su rostro es un misterio que estos jamás conocerán. Y de la misma forma en que aquella absurda guerra borró para siempre el rostro de Pedro Barrera, de igual forma borró la historia de decenas de miles de guatemaltecos que fallecieron y cuyos familiares todavía hoy desconocen la verdad. Y mi esperanza para el pueblo guatemalteco es que el rostro de la guerra cruda y salvaje jamás vuelva a poner sus ojos sobre la tierra de la eterna primavera. Mis queridos, gracias por ver este video. Recuerden suscribirse más abajo y darle a la campanita de notificación para que cuando cada video salga, ustedes sean los primeros en saber. Nos estaremos viendo la semana que viene con otro videazo de Guatemala.